teniente primero médico Nicolás de Pro, y hoy vamos a hablar junto con la doctora Delgado sobre esta controversia que es si se utilizan, qué beneficio tienen los beta bloqueantes en los pacientes añosos. Para empezar un poco vamos a repasar lo que dicen las guías de insuficiencia cardíaca. Toda esta discusión, esta controversia hoy la basamos básicamente más que nada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien los beta bloqueantes se usan para varias enfermedades, nos basamos más que nada en insuficiencia cardíaca, que creemos que es donde hay más controversia o más dudas con estos pacientes. Así que bueno, primero que nada, la Sociedad Europea de Cardiología habla que los beta bloqueantes reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, ¿sí? Que son complementarios a los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina y deben ser iniciados en pacientes clínicamente estables, ¿sí? Tienen que ser titulados hasta el máximo que toleren los pacientes y son especialmente beneficiosos en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción sistólica del VI. El Colegio Americano de Cardiología, bueno, nombra como primero a estos tres, ¿sí? Que es el bisoprolol, carvedilol y metoprolol succinato, en pacientes con, de vuelta, fe deteriorada, para reducir la mortalidad y morbilidad. Mejoran los síntomas, el estatus clínico, y combinado con los IECA, reducen la mortalidad y hospitalizaciones. En pacientes con y sin antecedentes de cardiopatía isquémica. De vuelta repiten los que deben ser usados en pacientes clínicamente estables y mejoran el pronóstico, la progresión y la incidencia de muerte súbita de la enfermedad. Y se deben iniciar lo antes posible. Entonces, a modo de introducción de lo que vamos a hablar hoy, en Europa se estima que el 1% de la población tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que aumenta con la edad y que los cambios que se generan en el organismo son principalmente en el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces lo que sería lógico sería atacar estos dos sistemas o indicar medicación que actúe sobre estos dos sistemas para revertir o enlentecer la progresión de esta enfermedad. Entonces, bueno, los beta bloqueantes demostraron reducir el tono adrenérgico, mejorar el balance autonómico y reducir el estrés parietal. Y los grandes estudios aleatorizados demostraron reducir las hospitalizaciones, la progresión de la enfermedad y la mortalidad alrededor de un 30%. ¿Sí? Estos son los estudios conocidos que conocemos de beta bloqueantes, el CIBIS-2, MERIT, etc. Pero bueno, ¿qué pasaba con estos estudios? El promedio de edad de estos estudios era alrededor de 63 años, entre 60 y 65 años. Y sabemos que hoy en día existe una población mucho más añosa. Y los pacientes, por lo general, todos tenían fracción de eyección reducida. Entonces los pacientes con fracción de eyección conservada eran excluidos de estos estudios. Entonces surgieron dudas sobre el beneficio y la tolerabilidad en pacientes añosos, que es de lo que vamos a hablar. Y bueno, para poder extrapolar estos resultados a toda la población se necesitan mucho más estudios que obviamente son muy difíciles de realizar por la expectativa de vida que tienen los pacientes añosos. Entonces, para empezar a hablar de lo que me toca a mí, que es la parte a favor de los beta bloqueantes, está este estudio, que es el estudio Seniors, que evaluó el efecto del nebivolol en pacientes mayores de 70 años, independientemente de la FEI, por más que la mayoría tenía FEI deteriorada. Y bueno, eran 2.100 pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, diagnosticada con internación en el último año o FEI reducida, donde se los dividió en dos ramas: nebivolol versus placebo. El punto final primario era el tiempo al primer evento, quiere decir, era un combinado entre la mortalidad por cualquier causa y la hospitalización cardiovascular. Tuvo una media de seguimiento de 21 meses, que esto es bastante elevado para los tipos de estudios de estos pacientes, casi 2 años, con una edad promedio de 76 años, ¿sí? Comparativo con la mayoría de los estudios beta bloqueantes que estaban en los 60-65 años. Con una minoría de mujeres y una FEI promedio de 36. ¿Sí? Tengo para tener en cuenta este estudio que solo el 35% de los pacientes tenían FEI por arriba del 35%. Este estudio
casi el 70% tenía antecedente de enfermedad coronaria, 7,7 miligramos por un máximo de 10. Los resultados, el punto final primario en la rama de nebivolol tuvo una reducción del riesgo relativo del 4,2%, con una P estadísticamente significativa, quiere decir que tuvo beneficio en este punto final primario de combinado tiempo al primer evento, con un número de pacientes a tratar, que es el NNT, de 24 para evitar un evento. Esto fue ajustado y fue independiente de la edad, género y fracción de inyección, y la mortalidad por cualquier causa, ¿sí?, no fue estadísticamente significativo. Esto lo voy a mostrar en las próximas diapositivas, que acuérdense que el punto final primario era el tiempo al primer evento que se define con mortalidad o hospitalización. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que el nebivolol, que es un beta bloqueante con propiedades vasodilatadoras, es efectivo y bien tolerado para pacientes añosos con insuficiencia cardíaca. Metiéndonos un poquito en este estudio, acá vemos el flujo de pacientes, 1000 pacientes en cada rama, y con una edad promedio de 76, la mayoría en clase funcional 2-3, y con una fracción de eyección que era en promedio deteriorada, ¿sí?, con la mayoría de los pacientes con fracción de eyección menor a 35%. Acá lo que remarco es que los pacientes partían de una frecuencia cardíaca de más o menos 80, o sea, no tendían a la bradicardia los pacientes, ¿eh? Y la presión sistólica de inicio eran todos pacientes que eran normotensos o tendientes para hipertensión y tratados para hipertensión. Esto es importante para lo que vamos a hablar al final y lo que va a hablar Juli. Y bueno, también la gran mayoría con antecedentes de enfermedad isquémica, hipertensos, tratados con diuréticos y inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. Vemos un poquito la distribución de edades, donde la media está más o menos en 76 años, como naturalmente el enrolamiento de los pacientes va decreciendo con la edad, y esto es lo que pasa en todos lados, por eso es muy difícil hacer estudios de esta categoría. Y la fracción de eyección estaba de severa a moderadamente deteriorada en la mayoría de los pacientes. Estos son los resultados de este estudio, donde vemos que el punto final primario, que es este primero que vemos, que era el combinado de mortalidad por cualquier causa y hospitalización cardiovascular, fue estadísticamente significativo. Pero bueno, la mortalidad por cualquier causa no fue estadísticamente significativo, y el beneficio es más que nada a expensas de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización cardiovascular, en donde se pudo probar esta hipótesis. Vemos las curvas de Kaplan-Meier, donde vemos que los pacientes, las dos ramas, lo que vemos acá es tiempo en relación a la probabilidad de tener un evento, se separan a los 6 meses, la línea punteada es nebivolol y la completa es placebo, ya a los 6 meses hay una separación estadísticamente significativa. No así vemos a la derecha los pacientes donde se evalúa la mortalidad por cualquier causa, ¿sí?, por bastante parecido. Este segundo estudio del que voy a hablar, ¿sí?, habla de la tolerabilidad de los betabloqueantes en pacientes añosos con insuficiencia cardíaca. Fue un estudio multinacional prospectivo, ¿sí?, con observacional, donde se evaluó la tolerabilidad del carvedilol en más o menos 1000 pacientes, y en más de 70 años. Lo que tiene este estudio, no sé, digo para criticar, pero para tener en cuenta, es que no fue con un grupo control, ¿sí? Simplemente se agarraron 1000 pacientes y se observó si toleraban el beta-bloqueante. 1000 pacientes añosos. ¿Y cómo definieron tolerabilidad? Bueno, con pacientes reciban más de 6,25 miligramos cada 12 horas de carvedilol a los 6 meses del inicio del estudio, y que lo hayan mantenido por más de 3 meses. Como ven acá, los resultados se dividieron en 3 grupos etarios: 70-75, 76-80 y más de 80 años. Y bueno, fue bastante bien tolerado, ¿no? Arriba del 80% de estos pacientes toleraron el beta-bloqueante.
Esto después fue ajustado a todas estas variables, ¿sí? Edad avanzada, baja presión, FEIR, EPOC y diabetes, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y bueno, este estudio observacional concluye que los beta-bloqueantes son bien tolerados en los pacientes añosos. Acá vemos mayoría de hombres, clase funcional 2-3, con antecedentes de patología isquémica de nuevo, y tratados con IECA y diuréticos. Acá esta filmina la pongo brevemente para ver que partimos de la base en los tres grupos de presión sistólica, más o menos llegando a los 140, o sea, pacientes normotensos tirando la hipertensión, con frecuencia cardíaca también partiendo de la base de los 80 latidos por minuto, por lo menos moderadamente deteriorada. La reducción, si bien fue significativa de todas estas variables que vemos en los tres grupos etarios, no llegaban a un punto donde se pudieran dar efectos adversos. Si bien fueron bien tolerados en este estudio, los beta bloqueantes se ve en estos tres grupos etarios como se va decrementando o va bajando la tolerancia a los beta bloqueantes conforme a la edad. Y en este forest plot lo que vemos son estas variables, a la izquierda, son los gráficos sin ajustar y ajustados, digamos, pero bueno, lo que vemos son estas variables, y esto no es beneficio, sino es tolerabilidad, ¿sí? O sea, todas estas variables, si están a la izquierda del 1, quiere decir que son más toleradas, y a la derecha del 1, mejor toleradas. Los pacientes con edad avanzada, EPOC, una disfuncional avanzada, que ya han sido hospitalizadas recientemente, a estos pacientes toleraban peor el beta bloqueante. Los pacientes con diabetes, mayor presión sistólica basal y mayor fracción de reyección toleraban mejor los beta bloqueantes. Y estas eran las causas de discontinuación de los beta bloqueantes. Obviamente la muerte era un factor importante, ya que son pacientes añosos y mayor de 80 años era la mayor causa, y seguido por otras variables, otros eventos que eran menos frecuentes, pero existen, que son el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, hipotensión, bradicardia y trastornos. Este tercer estudio que les voy a mostrar es, bueno, parte de la base es un subanálisis, un registro, que es el Optimized Heart Failure, que es un registro, se evaluaron muchos pacientes de Estados Unidos internados con insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, lo que quisieron comparar era la asociación entre el inicio de los beta bloqueantes y la internación, dentro de la internación, en pacientes añosos con insuficiencia cardíaca, y esos los seguían a un año. Los datos fueron sacados de bases de datos muy grandes, que es el registro Optimize, y la base de datos de Medicare, que es un prestador de salud de Estados Unidos, y se observó la mortalidad, rehospitalización, y ambas cosas combinadas a un año. Lo que hicieron en este subanálisis fue elegir los dos tipos de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y preservada. Y de estos pacientes, los pacientes a los cuales se le iba a iniciar de nuevo el tratamiento con una edad promedio avanzada, obstructivos pulmonares eran del 3-4%, y pacientes que también había muy pocos con insuficiencia renal. ¿Sí? Deberían estar sanos o medianamente conservada la función renal. La mayoría estaba tratado con IECA, anticoagulantes plaquetarios y diuréticos. Y bueno, acá vemos las dos curvas. A la izquierda vemos la de pacientes con deterioro de la función sistólica del BI,
cómo se separan las curvas de Kaplan-Meier y muestran una mejor supervivencia, o sea, disminución de la mortalidad de los pacientes con beta-bloqueantes, que es la curva de arriba, con respecto a los no beta-bloqueantes. A la derecha vemos los pacientes con fracción de eyección preservada, donde no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y esto es lo que hemos graficado, pero en números, ¿sí? Donde los pacientes con disfunción sistólica tenían un beneficio y los pacientes sin disfunción sistólica, o sea, P conservada, el intervalo de confianza cruzaba el 1, así que no se podía, si bien había una tendencia, no se podía demostrar un beneficio. Otro estudio que les voy a mostrar es también un estudio observacional que se realizó en España en base a un registro que se registró RICA, ¿sí? En donde bueno, lo que se evaluó fue la prescripción de beta-bloqueantes en pacientes añosos y en comparación con la mortalidad. Es un estudio de mucho menor escala, ¿sí? Es una cohorte prospectiva entre el 2008 y el 2001, con un año de seguimiento, y se evaluó la asociación de mortalidad y rehospitalización, más o menos lo que estamos viendo en todos los estudios. Se excluyeron pacientes con valvulopatías, importante, y bueno, eran 400, más o menos 450 pacientes en total. La edad media era 77 años, y lo interesante de este estudio, comparado con los que venimos viendo antes, es que estos pacientes, la mayoría tenía FEI conservada, ¿sí? Si prestan atención, habla en medicina interna. Nosotros los cardiólogos solemos tener cohortes de pacientes con fracción de eyección deteriorada y mucho antecedente de enfermedad coronaria. Entonces, acá en medicina interna quizás están un poquito más balanceados en ese sentido de la FEI. Entonces, este estudio incluía pacientes con la mayoría FEI conservada. La prescripción de beta-bloqueantes, que era una duda que se planteaba al principio, si están desutilizados o se prescriben de menos los beta-bloqueantes en pacientes añosos. Bueno, en este estudio fue bastante alta, arriba del 60% meses al año. Y la mortalidad total con beta-bloqueantes disminuyó. El combinado con rehospitalización también disminuyó, entonces ambos fueron significativamente inferiores, y eso se mantuvo después de que ajustaron por edad, sexo, región de eyección, clase funcional y comorbilidades. Entonces, en conclusión, este subestudio de este registro dice que los beta-bloqueantes en pacientes añosos reducen los eventos clínicos. Acá vemos el flujo de pacientes, quedan bastante pocos pacientes, menos de 400 al final para estudiar. Y, bueno, de vuelta, 77 años, un porcentaje de mujeres bastante alto, si bien hasta levemente mayoría, y también hipertensos, y la mitad de los pacientes tenían fibrilación auricular, mayoría en clase funcional 1 o 2. Y acá vemos, bueno, la eyección está conservada, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes tienen fracción de eyección arriba de 50 años. La gran mayoría dedicados con diuréticos y inhibidores de enzima angiotensina. Acá vemos, bueno, los resultados de los números, la mortalidad total disminuyó y la rehospitalización también, y ambas curvas de Kaplan-Meier como disminuyen, ¿no? Con beta-bloqueantes tiene mayor sobrevida que sin beta-bloqueantes. Y ahora, para ir terminando con mi parte, voy a nombrarles brevemente 2 estudios. Bueno, este es el primero, que es el CIVIS Health Trial, que lo que hace es, ahora no se centra en el beneficio del beta-bloqueante, sino que compara 2 beta-bloqueantes, el carvedilol y el bisoprolol. Fue doble ciego en superioridad con 880 pacientes y multinacional en Europa. Bueno, ¿cuál fue el punto final primario? Bueno, la tolerancia para mantener la dosis a las 12 semanas de ambos medicamentos, con los efectos adversos como punto final secundario. ¿Qué resultados tuvo
este estudio, bueno, que ninguno de los dos fue superior significativamente estadístico de los dos, el carvedilol y el bisoprolol. Eh, pero lo que me pareció interesante para incluir este estudio en esta controversia era que empiezan a hablar de efectos adversos. El bisoprolol tuvo una mayor reducción de la frecuencia cardíaca y también más efectos adversos de bradicardia. Y el carvedilol redujo el volumen expirado forzado y más efectos adversos pulmonares. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la tolerancia a ambas drogas es parecida, pero con diferencia de los efectos adversos. Y por último, brevemente, este es un artículo de una revista de nefrología que habla de pacientes con insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal crónica. También es una cohorte prospectiva, con una media de 79 años, y ellos lo dividieron en tres categorías, según el clearance: mayor de 60, 30 de 60 y menor a 30. Y ambos, todas las categorías con y sin beta-bloqueadores. Se juntaron más o menos 5.800 pacientes, y el uso de beta-bloqueantes se asoció con una reducción de la mortalidad por cualquier causa, ¿sí?, consistente en las tres categorías. Entonces, ellos concluyen que los beta-bloqueantes reducen la mortalidad por cualquier causa en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica. Esto lo quise poner porque, bueno, los beta-bloqueantes también se usan muchísimo en nefrología, no solo nosotros los cardiólogos los usamos. Y bueno, las conclusiones, por lo menos a favor, que es de lo que me toca hablar a mí, es que los betabloqueantes demostraron reducir la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes añosos con insuficiencia cardíaca, en especial los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si bien hay una tendencia a el beneficio de los pacientes con fracción de eyección preservada, todavía no se pudo demostrar, y los estudios que intentan demostrar este punto son estudios observacionales, son cohortes, no son estudios analíticos, prospectivos, randomizados. Y son bien tolerados en pacientes menores de 80 años, ¿sí?, teniendo en cuenta la media de todos los estudios que estuve presentando. Y deben ser, y lo más importante es que deben indicarse un tratamiento individualizado según las comorbilidades del paciente. Tenemos que ver con qué presión sistólica basal cuenta el paciente, si tiene o no trastornos de la conducción, si tiene enfermedad pulmonar, y en base a eso individualizar la dosis y qué droga elegimos para cada paciente. Y debe realizarse un seguimiento estricto de estos pacientes, justamente buscando eso, efectos adversos y comorbilidades. Muchas gracias. Bueno, gracias Nico. Buenos días a todos. Soy Teniente Primero Delegado Riveros Julia, y un poco en la sistemática sobre los betabloqueantes en insuficiencia cardíaca, en realidad nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si realmente los betabloqueantes son una buena elección para los pacientes ancianos. Estadísticamente hubieron estudios en los que demostraron la incidencia y la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en los pacientes ancianos. Así, en Estados Unidos, en el estudio NANES, se observó que el 22% de los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca eran octogenarios y nonagenarios. Y en España se observó en el estudio PRICE y en el estudio EPICERV que los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca eran de 4,7% a los 45 años, y este valor se triplicaba cuando cumplían 75 años. En nuestro país, en el consenso de insuficiencia cardíaca, se puede observar que el 10% aproximadamente lo ocupan los pacientes mayores de 65 años, siendo un 30% de las mujeres. Y este valor se ve casi triplicado cuando los pacientes cumplen 80 años en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, la mayoría de los estudios que ya mencionó Nico
hablan sobre los beta bloqueantes, son de la práctica cotidiana, tal es el CIVIS, el MERIT, el BEST, el Copernicus, el COMET, que hablan sobre el uso de beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, pero como contra tenemos que la mayoría de la población en la que se aplicó y se realizó estos estudios eran en un promedio de 60 años. Sin embargo, hay otros estudios como el Seniors, que lo presentó Nico, el JDHF y el Beacon-Vincit, que se realizaron en pacientes mayores. Cuando uno piensa en la insuficiencia cardíaca, siempre piensa cuál es la prevalencia o qué cardiopatía estructural o qué vamos a tener en cuenta en los pacientes con más ancianos. Así vemos que en los pacientes con disfunción, los pacientes mayores de 70 años tenemos casi un 13% de disfunción sistólica, mientras que a ellos, los pacientes mayores de 70 años, hay un 70% que tienen disfunción diastólica. Sabemos que la presencia de la insuficiencia cardíaca en los pacientes, digamos, va a disminuir la expectativa de vida y en los pacientes mayores de 70 años disminuye un 50%. La hospitalización aumenta la mortalidad y si estos pacientes tienen 80 años o más, a los 5 años la mortalidad aumenta en el 80%. Y los reingresos, como todos ya sabemos, aumenta la tasa de mortalidad. Uno cuando piensa en insuficiencia cardíaca, la piensa que el paciente es anciano con insuficiencia cardíaca pura, pero nos tenemos que acordar que tenemos todas estas patologías cardiológicas que cohabitan con el paciente. Tenemos pacientes que son hipertensos o que bien pueden ser hipotensos porque tienen algún tipo de trastorno en cuanto al control de su presión arterial, tienen hipotensión ortostática, a veces son los pacientes, algunos de ellos son diabéticos, algunos tienen fibrilación auricular, otros tienen la coexistencia de una cardiopatía isquémica o un evento in situ, patología valvular, accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar del resto de todas las patologías que también pueden coexistir, ¿no? La insuficiencia renal, que a veces pacientes son con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordar que un paciente añoso es un paciente frágil que puede tener discapacidad física. También entender los problemas nutricionales y no dejar de lado el deterioro cognitivo, la demencia y también los problemas socioeconómicos y la polifarmacia que el paciente puede llegar a tener en esta edad. En cuanto a la tolerabilidad de los beta bloqueantes, es verdad lo que comentó Nico, en 2 estudios mencionaban que los beta bloqueantes demostraron una tolerancia en el 70 al 90% de los ancianos. Sin embargo, la dosis que toleraron fueron de un 40 a un 70%, 7 al 40% alcanzaron la dosis deseada. ¿Qué tiene que ver con la mala tolerancia? Tiene que ver incluso la clase funcional. Si bien se vieron beneficiados aquellos pacientes que eran de clase funcional 4, los pacientes que eran los que peor toleraban los beta bloqueantes. Y como mencionó Nico, la tolerabilidad va a disminuir con la edad. Así, en los pacientes mayores de 70 años, la tolerabilidad disminuye en un 84%. Cuando hablamos de algunas patologías coexistentes, hablamos de una que es muy frecuente y que todos tenemos miedo a la hora de indicarle a un paciente digamos, un beta bloqueante. Y es que el paciente puede tener hipotensión arterial ortostática o puede tener ortostatismo. Sabemos que la hipotensión arterial en los pacientes con insuficiencia cardíaca son un predictor de mal pronóstico en estos pacientes, y que hay fármacos que, si bien disminuyeron la morbimortalidad en la insuficiencia cardíaca, tienen un efecto hipotensor. Y la realidad es que hay escasa evidencia sobre el beneficio de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca estratificado por la presión arterial, sobre todo en los pacientes añosos. Es por eso que este estudio, que es un subanálisis del estudio Seniors, tuvo como objetivo evaluar el efecto del nebivolol en los pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca estratificado por la presión sistólica basal. Como mencionó Nico, en este estudio se estudiaron 2.128 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se los dividió en 3 grupos comparativos, de acuerdo a la presión sistólica basal pretratamiento: menores a 110, entre 110 y 130 y mayor a 130 milímetros de mercurio.
Posteriormente hace un análisis en los que los divide simplemente en aquellos que tienen menos de 130 milímetros de mercurio y mayor a 130 milímetros de mercurio. También tuvo como objetivo valorar, digamos, la influencia de esta presión sistólica basal con la fracción de eyección, si había alguna influencia, y el punto final primario fue la muerte por cualquier causa y hospitalización por causa cardiovascular, y el punto final secundario fue la muerte por cualquier causa. El resultado fue que en aquellos pacientes que tienen una presión sistólica basal baja, menor a 110, se asoció con un peor pronóstico independientemente de la fracción de eyección. Y en cuanto al punto final primario, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los tres grupos independientemente de la fracción de eyección, y que los pacientes con esta presión arterial basal más baja tienen un mayor riesgo de resultados de mayor mortalidad por cualquier causa que aquellos que tienen una presión arterial elevada. Concluye este estudio que el nebivolol en los pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca y presión arterial basal baja empeora el pronóstico. Estas fueron las características. Yo quiero que nos detengamos un poco en cuanto a los grupos. Ustedes pueden ver en las tres columnas, si pueden ver el cursor, en esta columna se está viendo los pacientes que son menos de 110 milímetros de mercurio, estos los que son entre 110 y 130, y mayor a 130 milímetros de mercurio. Se vio que, bueno, la mayor cantidad de los pacientes que tenían menos de 110 milímetros de mercurio eran más adultos, o sea, eran más mayores que los otros pacientes, ¿sí? Que los otros grupos. También los pacientes, en este caso, lo cual también puede ser un punto a tener en cuenta y de discusión con respecto al estudio senior, es que la mayoría de los pacientes eran hipertensos. Por tanto, hay una brecha en la cual hay una menor cantidad de pacientes que no sería, digamos, tan indicado, digamos, un tratamiento que ayude a bajar la presión arterial concomitantemente, o no sería beneficioso, quiero decir. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tuvieron la mayor cantidad de cardiopatía isquémica y que además tenían incidencia de fibrilación auricular. Entonces, cuando uno lo separa simplemente en este análisis, lo divide simplemente en aquellos que tienen menor a 130 milímetros de mercurio y mayor a 130 milímetros de mercurio de presión sistólica, se vieron que sin haber diferencias entre la fracción de eyección independientemente, se vio que había un resultado estadísticamente significativo en cuanto al, digamos, al punto final primario y sobre todo el punto final secundario, que es la muerte por cualquier causa. Estas son las curvas de Kaplan-Meier, en las cuales se ve la evidencia, digamos, del evento. En esta primera esquema podemos ver aquellos pacientes que son menos de 110 milímetros de mercurio, en los cuales en línea roja se ve el grupo placebo y en la línea azul se ven los que son del grupo nebivolol, y se ve que no hay, digamos, un claro beneficio a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, ¿no? De la misma manera se ve también, paradójicamente, en los pacientes con presión arterial de 130, que no se ve tan significativamente, aunque se puede apreciar que es el análisis que termina haciendo el estudio senior, que es el que termina diciendo que es beneficioso. Cuando uno hace un análisis, en este estudio hace el análisis más taxativamente en menores de 110 milímetros de mercurio, en cuanto al punto final primario y el punto final secundario, ¿sí? Se ve que en cuanto a la mortalidad de todas las causas, los pacientes que tienen una presión arterial menor a 110 no están muy a favor de la indicación del tratamiento con nebivolol. Si bien hay una tendencia que se puede indicar, la verdad que no se encontraron resultados beneficiosos en estos pacientes. Otra patología concomitante es la fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca aumentan la morbimortalidad en los pacientes. Y sobre todo, los pacientes con fibrilación auricular concomitante aumentan el riesgo de hospitalización.
Entonces uno se pregunta, ¿qué sabemos nosotros de los beta bloqueantes en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca sintomática con una fracción de eyección conservada, ¿sí? O reducida, y la evidencia y la eficacia del tratamiento en los pacientes con fibrilación auricular? La realidad es que la evidencia es muy poca. Y en esto pudimos encontrar un estudio cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de los beta bloqueantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y compararlos en dos grupos, en el ritmo sinusal con fibrilación auricular. Se analizaron 18.254 pacientes sinusal y 3.000 con fibrilación auricular. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca diagnosticada. La edad promedio fue de 64 años, sin embargo en el grupo de fibrilación auricular fueron pacientes más añosos. Y este estudio fue un metaanálisis de varios estudios con respecto al tratamiento de beta bloqueantes. El punto final primario fue la muerte por cualquier causa y se realizó un análisis por intención de tratar. Los resultados es que la mortalidad con un seguimiento de casi 5 años fue del 16% con pacientes con ritmo sinusal versus el 21% de los pacientes con fibrilación auricular. Si bien los betabloqueantes redujeron la mortalidad por cualquier causa en los pacientes con ritmo sinusal, no fue tan efectivo en los pacientes con fibrilación auricular con una P estadística negativa. La pobre eficacia para este punto final primario se observan en todos los subgrupos. Entonces la conclusión a la que llega este estudio es que el betabloqueante no debe usarse para el control de la frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, ya que no mejorarían el pronóstico en estos pacientes. Acá en esta tabla en la que se analizan los datos, se observa, bueno, como les comentaba, la diferencia de edad con respecto a los pacientes con fibrilación auricular y la clase funcional. La mayoría eran de clase funcional 3-4. En estas curvas de Kaplan-Meier se ve la supervivencia. En línea roja se ve lo que es el beta bloqueante y en línea verde se ve lo que es el grupo placebo. En este cuadro, en el cuadro a la izquierda, en el que figura como A, son aquellos pacientes en ritmo sinusal, en los cuales se ve que con el tratamiento con beta bloqueantes disminuye significativamente la mortalidad, es decir, mejora la supervivencia, mientras que en los pacientes con fibrilación auricular no se vio esa mejora con el tratamiento, no se vio ese beneficio. En el cuadro que está a su derecha, también vemos las curvas de Kaplan-Meier en cuanto a los eventos y sobre todo los que tienen que ver con la rehospitalización. Se ve que los pacientes tratados con beta bloqueantes con ritmo sinusal disminuyeron la tasa de reingresos, mientras que los pacientes con tratamiento beta bloqueante y fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca no se vio un descenso de manera significativa. En este forest plot ustedes pueden ver los distintos estudios que se analizaron, ¿sí? Muchos los que ya conocen, y sobre todo los pacientes que incluyen los pacientes más añosos, como es en el caso del estudio senior y también el estudio BEST. Hay una tendencia no muy a favor acerca del uso de betabloqueantes. Lo mismo acá, en la cual tenemos aquellos pacientes, mientras más añosos son menos, se ven menos favorecidos por el tratamiento con betabloqueantes, al igual que si son masculinos y su clase funcional es mayor. Ahora parece una obviedad hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ¿qué nos dice la evidencia en cuanto a la insuficiencia cardíaca concurrente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, se hizo un estudio danés en el cual el objetivo era investigar en términos de riesgo a hospitalización relacionado con todas las causas en pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca, y lo que hicieron fue evaluar la persistencia del uso de betabloqueantes y qué factores afectaban su selección y el riesgo de la hospitalización. Se analizaron 14.339 pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, y la edad promedio fue de 74 años.
Se hizo un grupo comparativo entre carvedilol versus bisoprolol, nebivolol, metoprolol, y el punto final primario fue el hazard ratio de ser hospitalizado por EPOC, insuficiencia cardíaca, y de cualquier causa dentro de los 60 días por el uso de beta-bloqueantes desde el uso por primera vez. Los resultados fue que aquellos que fueron indicados con tratamiento con carvedilol aumentaron el hazard ratio de hospitalización por insuficiencia cardíaca con respecto a beta-bloqueantes, y no se observaron diferencia de la internación por cualquier causa y EPOC en ambos grupos. Y el uso del carvedilol fue el menos persistente, es decir, que a medida que aumentaba el tiempo de tratamiento, aumentaban los efectos secundarios, y con esto la disminución de la persistencia en el tratamiento en el tiempo. Como conclusión, el carvedilol conlleva un incremento del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y EPOC, y una disminución de la persistencia del tratamiento en el tiempo. Como ustedes pueden ver acá en estas figuras, en la cual la línea más oscura corresponde al tratamiento con carvedilol y la línea más clara o más difusa corresponde al tratamiento con metoprolol, bisoprolol y nebivolol, y en el cual se ve, por cualquier causa de hospitalización, no hubo, como ustedes pueden ver, una variabilidad significativa. Sin embargo, aquellos pacientes que concomitantemente tenían per se el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, los que terminaban tomando carvedilol, tenían una mayor tasa de rehospitalización. Y en esta curva, que es una curva muy interesante, en la que habla la probabilidad de estar a salvo si discontinúan el tratamiento, se vieron que aquellos pacientes que discontinuaban por el tiempo el tratamiento con carvedilol tenían una mejor supervivencia que aquellos que mantenían el tratamiento por el mismo, y de la misma manera no se observó una diferencia significativa con los otros beta-bloqueantes. Cuando uno piensa en un paciente con insuficiencia cardíaca, uno piensa también en la cardiopatía isquémica, que es una de las causas más frecuentes, también del deterioro funcional. Y es curioso ver que no hay estudios que hablen sobre la cardiopatía isquémica y en el anciano, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por esto es que le traigo este archivo, este estudio, que habla sobre la cardiopatía isquémica y el deterioro cognitivo, no en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero el objetivo fue evaluar la asociación de los beta-bloqueantes luego de un infarto con la disminución funcional, ¿sí? Es decir, con la capacidad de independencia, por así decirlo, la mortalidad y la rehospitalización en pacientes institucionalizados. Se analizaron 15.720 pacientes, ancianos institucionalizados con una edad promedio de 83 años, y se compararon en dos grupos, beta-bloqueantes versus el grupo placebo. Y el punto final primario fue la disminución funcional, la muerte y la rehospitalización dentro de los 90 días post-infarto, entre un año de seguimiento de 2007 al 2010. Los resultados fue que el grupo beta-bloqueante tenía mayor deterioro funcional, especialmente a aquellos en el que tenían algún deterioro cognitivo moderado o severo. Y la tasa de rehospitalización fue similar en ambos grupos, si bien lo que demostró que la mortalidad era mucho menor que en el grupo beta-bloqueante, pero las comorbilidades fueron peor, es decir, los efectos adversos fueron peor. Entonces las conclusiones a las que llega que el uso de beta-bloqueante post-infarto asociado a un paciente que tenga un deterioro cognitivo mayor, en pacientes institucionalizados, empeora el deterioro cognitivo. Acá lo van a ver más claro, en el cual se ve que bueno, el ADL score es el score que habla sobre la capacidad funcional, en el cual -14 es un paciente que es completamente funcional, es decir, que puede realizar sus cosas por sus propios medios, mientras que un score de 14 y mayor a 20 habla de un paciente que necesita asistencia para poder realizar las actividades mínimas. Y se ve cómo los pacientes que tienen un deterioro cognitivo, un deterioro funcional mayor, se ven menos favorecidos con el tratamiento con beta-bloqueantes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en contra que tengo para no indicar los beta-bloqueantes en pacientes ancianos? Básicamente, primero, que los estudios que aportan la evidencia sobre el uso de beta-bloqueantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca no incluyen a los ancianos, y los estudios que incluyen a los ancianos
en muchas ocasiones no lo estratifican por las comorbilidades. En muchos casos no se tienen en cuenta los efectos secundarios ni la comorbilidad, y esto limita en el uso de los beta-bloqueantes. Y es importante tener en cuenta algo que muchas veces pasamos desapercibido en la práctica clínica, que los pacientes ancianos, además, tienen su función cognitiva y eso les da mucha independencia, y tener en cuenta de que el tratamiento con beta-bloqueantes puede empeorar su función cognitiva. Muchas gracias.